Hay un tema interesantísimo, los miedos. Hay muchas formas que se manifiesta el miedo o los miedos. Por ejemplo, estamos en una situación confortable, tranquila, en un buen trabajo, pero tengo miedo al cambio, porque es empezar de nuevo. Muchas veces el cambio también implica reinventarse. El cambio implica asumir otra realidad. Y eso puede dar miedo. La incertidumbre, en no saber qué viene. Aunque eso también es una ilusión, porque ningún día sabemos lo que viene. La diferencia está en que consideramos que van a ser todos los días iguales, por la supuesta rutina, la cual no existe. Porque todos los días son diferentes. Este día, en este momento, en que estés escuchando esto, estés viendo esto, eh, nunca lo vas a vivir nuevamente este día. Porque es un día, un número X, en un mes X, en un año X. Y ya no se va a volver a repetir en una hora X. Y no se va a volver a repetir. Entonces es una ilusión. Y el cambio es constante y permanente. Ahora, claro, nos da miedo cambiar, pero sin darnos cuenta estamos en un cambio permanente. Si te miras al espejo, tu rostro no es el mismo que tenías hace 5 o 10 años atrás. Y yo lo puedo decir a mis 60 años. Entonces, ¿miedo a qué? Por eso es importante trabajar los miedos, racionalizarlos, razonar por qué tengo miedo a una cosa o a otra, de dónde viene ese miedo. Y si lo analizamos, lo reflexionamos, nos damos cuenta que no tiene ningún sentido. Hay otro miedo que podemos tener en este mismo momento. Ya tenemos 2 guerras. Quizás cuando escuche esto ya hayan pasado, quizás. O quizás haya una tercera más. Rusia-Ucrania, invasión. Israel con Hamás, digo Hamás porque no es el pueblo palestino, es Hamás, invasión de Hamás a Israel y Israel se está vengando. Cada quien con su opinión. 2 guerras. Y tenemos pequeñas guerras también. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos un eclipse y viene un cometa que le llaman el cometa del diablo. No sabemos en qué momento puede caer un asteroide. No sabemos en qué momento, vivo en Chile, puede dar un terremoto. Ya han habido varios. He vivido varios en mis 60 años. Y vivimos la pandemia. También otro momento de miedo. Se explota el mega volcán de Yellowstone. Tenemos acá uno en Chile. El mega volcán de la laguna de El Maule parece que es. O cerca de Linares, pero por ahí está. Es cosa de investigarlo, googlearlo. Tenemos volcanes en todo nuestro Chile. Y así, un tsunami. Hay muchas cosas que no pueden tener miedo, pero no podemos estar viviendo en el miedo, sí en el alerta, que es diferente. Ahora, también lo he dicho en otros videos, el miedo es importante y necesario, nos pone alerta a propósito de la palabra alerta, pero no podemos estar viviendo en el miedo, constantemente en el miedo. No nos hace bien, nos baja las defensas, nos angustia, algunas personas las deprime,
otras las pone ansiosas. Saber que existen situaciones que pueden causar, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante un meteoro, por ejemplo? Un asteroide, un megavolcán, un terremoto. No podemos hacer nada ante esas cosas. Y así como no podemos hacer nada ante esos grandes catástrofes, posibles catástrofes, tampoco podemos hacer algo por algunos miedos constantes y permanentes. Voy pasando una calle, un perro me ladra y no me doy cuenta y me muerde. Puedo correr, obviamente, pero a lo que me refiero, no puedo andar con miedo por eso. ¿Se entiende un poco? ¿Me doy a entender? Más bien dicho. Entonces, por ahí va la situación. Buscar la forma de vivir sin ese miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo nos va dañando. Tampoco vivir en la ilusión que nunca va a pasar nada. Buscar el equilibrio en el respecto. Podemos hablar mucho más de los miedos, pero ahí se las dejo. ¿Para que racionalicen sus miedos, los reflexiones y los pienses?